con el músculo, con el ejercicio, ¿usted qué le pasa, señor Zapa? Con el ejercicio fuerte, es el metabolismo de la creatinina. La creatinina, entonces, básicamente, ya vimos que a nivel del riñón se va a producir ornitina, ¿cierto? Y arginina, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos, cuando se une glicina y arginina, ¿sí? Vamos a producir guanidino acetato o acetato de guanidino. Guanidín, acetato o acetato de guanidino, ¿sí? Este precursor de la creatina, no creatinina, creatina. Ojo, es que la vía sigue acá. De la creatina, entonces es a nivel hepático, en presencia del SAM, ese adenosylmetionina, y es de la importancia del SAM, ¿cierto? Ese adenosylmetionina va a producir entonces, produce la creatina. Esa creatina puede entonces migrar hacia el hígado, hacia el cerebro, hacia el corazón y hacia el músculo y el esqueleto, ¿cierto? Puede migrar. Y puede migrar, y es importante porque esta que es la continuación, ¿cierto? A partir de creatina, ojo pues muchachos, un momentico. Ojo pues muchachos, que esto es muy importante clínicamente para ustedes, ya lo reconocen, ¿cierto? ¿Lo reconocieron? La creatina se convierte en creatinina. ¿Cómo sucede eso? La creatinina entonces, miren acá, se le coloca un fosfato y la enzima que realiza eso y que actúa de manera bidireccional es la creatinfosfoquinasa o fosfatoquinasa, en algunas aparece así. Nosotros lo manejamos a nivel de Colombia como CPK, pero en la literatura incluso aparece como CPK. Y ahora decir qué importancia clínica tiene eso. Entonces esa creatinina se le pone un fosfato, lógicamente que como es una fosfoquinasa, le coloco un fosfato y queda entonces la creatinfosfato con el fosfato. Esa creatinfosfato se cicla espontáneamente, mírenme acá jóvenes para que aprendan esto. Se cicla espontáneamente, ¿sí? Miren como vimos acá, y al ciclarse espontáneamente, ¿sí? Entonces, al ciclarse espontáneamente, se libera este fosfato. La reacción viene así en este orden. Se libera este fosfato y tengo entonces creatinina. Esto se da sobre todo a nivel del músculo y el fosfato. Bueno, la producción de creatinina. Es decir, nosotros teníamos en el hígado que se produce la creatina, y entonces viaja al cerebro, al músculo. ¿Qué le pasó? La creatina, vean, acá se produce en el hígado, ¿cierto? Esta puede migrar al cerebro, al músculo, pero fíjense usted que hay una cosa importante, y es que entonces ese fosfato de ahí, pues, es decir, la creatinfosfato puede ser proveer de alguna manera, sobre todo a nivel muscular, energía, ¿no? Es decir, en un evento drástico, en un ejercicio de alto rendimiento, en un ejercicio vigoroso, como dice la literatura. Entonces, el músculo puede proveerse energía a partir de creatinfosfato, por ese fosfato que tenemos acá. Pero yo quiero que nos centremos básicamente, antes de centrarnos en esta enzima, pues entonces resulta que esa creatina
como la vamos a excretar por el riñón, la creatinina, por ejemplo, aquí está en una toma de 24 horas que es de 15 miligramos por kilo, ¿cierto? Pues estamos hablando de la función renal, ¿sí? Pues estamos hablando de la función renal. Por eso ustedes van a utilizar esta creatina como parámetro para ver cómo está funcionando el riñón. ¿Sí? ¿Cómo está funcionando el riñón? Porque nosotros vimos no, sino que la creatina usted la filtra, ¿cierto? La filtra más o menos en un rango de 0.8 a 1.4 miligramos por decilitro. Si usted está excretando mal, pues más de lo normal, está siendo un indicativo de algún problema a nivel de los glóbulos renales, ¿cierto? De la función renal. Sí, porque acuérdense que nosotros vimos que nosotros tenemos 3 parámetros para ver la creatina, que es, para ver el daño renal, que es el BUN, que es el nitrógeno ureico sanguíneo, o blood, uric, nitrógeno, es en inglés, de ahí viene la sigla. El ácido úrico, ¿cierto? El ácido úrico y la creatina. Ahora, ¿por qué eso? Porque recuerde que nosotros tenemos ese mecanismo de eliminar los desechos nitrogenados masivamente a través de la urea. Cuando el riñón no está funcionando bien, no lo puede hacer efectivamente. Entonces, por eso nos puede evaluar función renal. Creatinina, la creatinina. Pero ambas la podemos medir, pues, o sea, tanto creatina como creatina. Bueno, pero aquí ustedes van a tener una cosa que es muy importante para su clínica, que la CPK. ¿Por qué? ¿Ustedes creen por qué? ¿Y por qué en el infarto? ¿Ah? ¿Por qué en un infarto? ¿No se oye bien? Bueno, no quiere hablar el señor Hidalgo, yo aquí coqueteándole, escondiéndome al señor Hidalgo, pero nada. Usted me está sacando ya el cuerpo, señor Hidalgo. ¿Ya esto se acabó? Esto se acabó hoy. No es cinematográfico. Bueno, vea, la CPK es muy importante y tenemos dos tipos de CPK, dos fracciones, es como ustedes lo van a ver. Recuerden que nosotros estamos aquí, está la CPKB y la CPKM, o sea, la CPK que es del músculo y la que es del cerebro, del brain, ¿ves? Del brain y M del músculo. Ah, no, brain. Entonces la CPK, cuando se aumentan los niveles de CPK, nos puede estar explicando o nos habla de un daño de esos tejidos. Una de las razones, usted ya no puede más. Ya no puede más. Bueno. Eso por eso no la dejo. Sí, es. Entonces, la CPK va a estar aumentada sobre todo donde hay daño de esos tejidos. Entonces va a estar aumentada la M, ¿cierto? Cuando hay daño muscular, o puede estar dañada la B cuando hay, por ejemplo, ahora, la CPK
qué pasa. Entonces, ¿para qué es muy útil, por ejemplo, los procesos, como decía el señor Hidalgo? Por ejemplo, para los infartos, ¿cierto? Cuando un paciente viene infartado, ¿cierto? Usted le puede medir la CPK, ¿cierto? Como el infarto, recordemos que es un daño, una muerte de un pedacito del tejido porque no le llegó suficiente oxígeno, ¿cierto? Entonces usted lo puede determinar. Pero entonces, si usted mide la CPK a las 72 horas, ya no va bien, ya no va bien. Y el padre, no es que un paciente infartado de 72 horas ya está bien, pero entonces, ¿cierto? Usted tiene que, y lo mismo que fue ahí mismo, ¿cierto? Tampoco puede que el encuentro aumentado. Exactamente, más o menos entre 24 y 36 horas usted puede determinar un aumento de la CPK. ¡Ay, qué susto yo que yo le llegue por allá a ustedes con un infarto! Es que ¿cuál es la que me debe? No sé. Lógicamente que si hacemos, por ejemplo, la porción, la brain, entonces podríamos también ver si hay un infarto cerebral, ¿cierto? Bueno, entonces esa CPK lo utilizan mucho, pero no solamente es en el infarto, sino que, por ejemplo, en lo de las enfermedades que yo estudio, que hablo tanto. Por ejemplo, en un paciente con una glucogenosis, vamos a relacionar. ¿Qué vimos en la glucogenosis? Genosis. No. La glucogenosis nosotros vimos que era daño en el metabolismo del glucógeno. O sea que a partir del glucógeno no podíamos sacar azúcar, ¿cierto? Entonces ese glucógeno se queda dentro del músculo y va a dañar el músculo, ¿cierto? Entonces al dañar el músculo, ¿cierto? Hay una autofagia, hay una lisis por esa liberación masiva del glucógeno. Entonces si yo le mido a un paciente está normal, está andando, pero maneja niveles altísimos de más de 1000 o cercanos a 1000 de CPK, porque él tiene un daño masivo de